Las contribuciones tienen que terminarse. Son un abuso, son un robo a la gente. Vamos a ganar la batalla contra la inmigración ilegal, contra la delincuencia. Ese no paga imposiciones, no paga contribuciones, no paga derecho a aseo, no paga bien nacional de uso público. No. La elección presidencial se está apretando cada vez más y mientras que en la izquierda reina todavía la indefinición y el conflicto más o menos soterrado, en la derecha las cosas se empiezan a asentar. Por una parte, por el lado izquierdo, en el Partido Comunista se está haciendo todo lo posible para que Janet Jara, la figura con la mayor figuración y popularidad del partido, no sea la candidata presidencial. En el Partido Socialista demoran y demoran su decisión como si pudieran pillar a una carta debajo de una roca para reemplazar a Michelle Bachelet. Y en el Frente Amplio no hallan el cómo ni el momento para presentar a Gonzalo Vinter como un serio candidato, sin entender que ese momento realmente no existe. Mientras, por derecha, las cosas se estabilizan. Johannes Kaiser confirma definitivamente su participación en primera vuelta, siendo claro en que no se bajará. Evelyn Matei sigue ahí, aguantando, pero mermada. Y José Antonio Kast subiendo de a poco, apostando al pinchazo de ella, de Evelyn Matei. Las cosas se estabilizan, digo, porque está más o menos claro que ese será el escenario de la oposición en noviembre. Sin embargo, la pelea entre los partidos y candidatos no para, porque mientras Felipe Kast monta una campaña contra republicanos por no haberlo apoyado en su objetivo de presidir el Senado, acusándolos incluso de aliarse con el PC, republicanos, por medio de José Antonio Kast, llama a Johannes Kaiser a la prudencia y responsabilidad sobre el tema vacunas, y Kaiser a su vez se refiere a la UDI, el partido de Matei, como un partido poco serio respecto de la polémica de cerrar el Ministerio de la Mujer. Es un círculo que se cierra. En definitiva, pelea más o menos desatada entre los candidatos. Y tuvieron ya, por si no se enteraron, su primer cara a cara, su primer enfrentamiento. Y lo digo no porque hubo algo así como un cruce directo, pero sí se enfrentaron, Kast, Matei y Kaiser, por un elector que, sobre todo en este contexto, podría ser muy llano a optar por la derecha. Me refiero al Encuentro Nacional de la Confederación del Comercio Detallista y el Turismo de Chile. Y se presentaron, en lo grueso, no en el detalle, con las mismas herramientas, seguridad y economía, y específicamente inmigración ilegal, rebaja tributaria y simplificación burocrática. Duros discursos, cargaron con todo, sobre todo Johannes Kaiser y José Antonio Kast, pero también Matei. En estos días, y relacionado con lo que pasó en ese encuentro, circuló en los medios un estudio de opinión llamado Descifra, que preguntó lo siguiente: miren, ¿qué temas son, a su juicio, para los encuestados, prioritarios para abordar por el próximo presidente de Chile, y cuál candidato en cada uno de esos temas prioritarios es el que está más capacitado? Se preguntó eso sobre la base de una lista cerrada de opciones que el estudio predefinió, y los resultados que arrojó son bastante relevantes pensando en el futuro de la campaña presidencial y el qué deberían hacer los candidatos en ella. Primero que nada, los encuestados juzgaron como primera prioridad, con claridad, el combate a la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular, por sobre cosas como impulsar el crecimiento económico, disminuir las listas de espera en salud, luchar contra la corrupción o el déficit en vivienda. Respecto de esos temas prioritarios, en 8 de 12, los encuestados estimaron que Evelyn Matei es la más capacitada para abordarlos. Johannes Kaiser lideró en 3 y Janet Jara en 1. O sea, Matei como la que tiene más variedad de capacidades por lejos. Pero y esto es quizás algo bien fundamental, y que quizás, si las cosas en Chile siguen como siguen, podría definir la elección. En el tema que los encuestados estimaron como mayormente prioritario, decíamos combatir la delincuencia, el narcotráfico y la inmigración irregular, y que es prioritario en todas las encuestas y estudios de opinión que se hacen, quienes lideran con mucha claridad, en mayor capacidad para afrontarlo son Johannes Kaiser y José Antonio Kast por sobre Evelyn Matei, con 27 y 22% cada uno respectivamente, en comparación con el 19% de Evelyn Matei. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Por qué aquí Matei no lidera? ¿Cómo se explica que sea vista mayormente capacitada para un montón de cosas, pero no tanto así para aquella que los chilenos juzgan como su prioridad fundamental? ¿Qué tan relevante para el futuro de Evelyn Matei candidata puede ser esto? ¿Podría ser incluso lo que la haga perder una elección que muchos estiman como ganada?
¿Por qué se le ve así en esto a Evelyn Matei? Puede ser quizás porque en el gobierno del que ella clama ser sucesora ingresaron igualmente casi 100.000 inmigrantes ilegales al país y se llevaron adelante también las regularizaciones que hoy su coalición critica. Tendrá que ver quizás con que ahora, mirando hacia atrás, los chilenos estiman que no hubo control del orden público alguno en medio de la crisis de violencia de 2019 y que, en parte, gracias a dicho descontrol total y falta de conducción de seguridad, el narco y la criminalidad organizada proliferaron aceleradamente hasta tomarse por completo sus barrios. ¿No será que esta es realmente una carga de campaña pesada, insoslayable para Evelyn Matei? ¿Podrá realmente pisar el acelerador en esta materia y equipararse con Johannes Kaiser y José Antonio Kast sin perder lo que supuestamente ella gana por el centro? ¿Podrá entrar en la dinámica del prometan nomás en seguridad, como ella misma dijo en campaña municipal? Quizás lo haga y deje a los otros dos offside. Con su plan de acción inmediata, ese que revisamos un par de semanas atrás, no lo hizo, pero estos días dio señales de que las cosas quizás podrían cambiar. Veamos. Hoy trazamos una línea clara y aquí comienza el plan Escudo Fronterizo. Un par de semanas atrás, José Antonio Kast viajó a Arica junto al general en retiro de Carabineros, Enrique Basaletti, y el general en retiro del Ejército, Cristian Vial. El objetivo de Kast: presentar su propuesta programática en materia de inmigración, lo que él y su partido denominaron el Plan Escudo Fronterizo. Este documento. Veamos. Chile ha sido invadido. La inmigración ilegal, el crimen organizado y la inacción del gobierno han desbordado nuestras fronteras. Pero eso se acabó. Llegó la hora de actuar. El Estado falló, pero aquí estamos los que sabemos lo que hay que hacer. En ese mismo contexto, a mediados de marzo más o menos, Evelyn Matei presentaba en el Teatro Oriente su primera propuesta programática, el Plan de Acción Inmediata. Y en esta columna la revisamos profundamente, sobre todo en el eje de seguridad. Lo hicimos, dijimos en su momento, porque siempre nos hemos quejado de la falta de proyecto y plan de la oposición. Porque creemos justamente que la carreta no puede ser puesta antes de los bueyes, dicho, y que la cara bonita, el amor por Chile o la autoproclamación de Mesías Salvador no bastan. Y fue, creo, un acierto hacerlo, la revisión, porque nos encontramos con sorpresas poco agradables, con cosas a rato poco concretas. Evaluar los efectos del actual acuerdo firmado por el gobierno de Bolivia, como si no existiesen cosas antes por hacer relacionadas con dicho acuerdo y que el gobierno intenta pasar así sin más, como la no publicidad del protocolo de reconducciones, su falta de puesta en marcha, la no entrega del protocolo de expulsiones administrativas de inmigrantes ilegales peligrosos, en fin. La instamos a presionar, instamos a Evelyn Matei, junto con sus 54 diputados y 23 senadores, a presionar por esas cosas. Y quizás el mensaje sí llegó, o tal vez no, pero el asunto es que a los pocos días las comisiones de seguridad y de gobierno interior de la Cámara tuvieron álgidos debates por el protocolo de reconducciones, episodio taller e impresoras incluido, y presencia del ministro Lizalde y su solicitud de sesión secreta por el tema. O sea, las cosas se empezaron a mover después de esto. Criticamos también en ese momento la vaguedad. Eliminaremos los privilegios para beneficios sociales que gozan migrantes clandestinos por sobre los chilenos inmigrantes legales. Sobre esto nos preguntamos, ¿a cuáles beneficios se refiere Evelyn Matei? ¿A qué estaba dispuesta? ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar? Dijimos que debe ser explícita en eso, que eso que prometía Matei, el cortar privilegios en beneficios sociales, era algo que estaba siendo discutido actualmente en el Congreso y que, por tanto, si era fundamental en su programa de gobierno, ¿por qué no presionaba ahora ya con sus 54 diputados y 23 senadores? ¿O es que acaso chilenos e inmigrantes regulares debían esperarla a ella, a 2026 o más, porque esto solo se podría y debía hacerse en su gobierno? Nunca sabremos con exactitud el por qué, pero el punto es que lo hizo. Lo importante es que Matei en esto se movió. Le he pedido a los diputados de Chile Vamos que presenten un proyecto de ley para evitar lo anterior. Y quiero contarles que en los próximos días se va a presentar un proyecto para quitarles beneficios sociales. ¿Por qué los estamos llamando? El proyecto de ley del que habla Evelyn Matei fue presentado el miércoles en la Cámara y el diputado autor Juan Fuenzalida de la UDI ya nos lo hizo llegar. Les estaremos comentando a ustedes, por supuesto, de qué trata, pero no ahora. Volvamos con Kast. Estábamos hablando del plan escudo fronterizo de Kast y republicano.
Apenas se publicó la minuta de prensa de este plan, momentos simultáneos al de Matei, contactamos a gente cercana al candidato para pedirlo y amablemente nos lo enviaron. Vamos a verlo, a revisarlo en profundidad y si a alguien le aburre o no le interesa saber qué planes tienen los candidatos de la oposición para hacer frente a uno de los temas prioritarios para la ciudadanía, que no nos vea. Lo revisaremos e insistiremos por esto, miren, porque entre los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric se han producido más de 200.000 ingresos ilegales, porque solo en los últimos 4 años, solo por Tarapacá, frontera con Bolivia, se produjeron 51.000 de esos ingresos, porque en ese mismo periodo solo se han reconducido a 14.000 ilegales, y porque entre 2022 y 2024, en la avanzada Colchane, la tasa de devolución inmediata de inmigrantes ilegales no bolivianos fue del 0,7%, con su punto más bajo el año recién pasado, de 0,1%. Veamos entonces, plan de CAS, plan escudo fronterizo. La cosa parte así. El plan escudo fronterizo no es solo una política de migración, es una declaración de soberanía nacional, con medidas firmes, un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal, es decir, el cierre de los pasos no habilitados, sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes. Chile vuelve a tomar las riendas de su destino. Entonces, el plan de Republicanos y José Antonio Kast en materia de inmigración se estructura en los siguientes ejes. Primero, cierre de pasos clandestinos. Segundo, sanciones. Y tercero, despliegue de Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Vamos al primero de estos ejes. ¿Qué plantea Kast? Habla primero de muros y o vallas de seguridad de 5 metros de altura. O sea, es una barrera bastante alta para que se dimensione. Algunos sectores del muro fronterizo entre Estados Unidos y México miden más o menos eso, 5,5 metros más o menos. Esos muros estarán equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones. Dicen son drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y térmicos 24/7. Y a esto agregan, a esto del muro y la valla, cercos perimetrales electrificados y zanjas de 3 metros de profundidad. Algunos comentarios y dudas. Primero, ¿en qué sector de la frontera plantea José Antonio Kast instalar estas vallas, muros y cercos? Y lo pregunto específicamente por una parte, porque, por ejemplo, Evelyn Matei plantea en su plan cubrir 240 kilómetros, que es básicamente toda la frontera norte relevante. ¿Qué tienen en mente Kast y sus generales en retiro? ¿Cuántos kilómetros cercar? ¿Con qué cercar? ¿Muro aquí y valla allá? ¿Cómo se combinan los 3 elementos? Muros, vallas, cerco. Pregunto esto porque en el plan se indica que se colocarán en el mismo lugar. Sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados. Entonces, ¿irán todos juntos? ¿Cumplen funciones diferentes? Muro, cerco, zanja, valla, cerco. ¿Se presentan como alternativas por diferencias en costos y necesidades de control? Son preguntas. Agregan también en este eje, el eje de cierre de pasos no habilitados, torres de vigilancia y radares térmicos, permitiendo la detección inmediata de movimientos sospechosos. Hablan de alta tecnología, drones, sensores de movimiento, reconocimiento facial, radares térmicos, etc. Otra pregunta, ¿son cosas que se están utilizando ya en Chile? ¿Deben invertirse de cero o serán redestinados desde su uso actual hacia la frontera? Pregunta relevante, ¿son cosas costeables para Chile? ¿Existe el presupuesto para eso? ¿Se tiene una dimensión de los costos del ítem tecnología en materia migratoria? Y esto lo pregunto porque creo, sin duda alguna, que esta es una materia en donde se deben invertir altos recursos. Y está bien que así sea, pero es relevante saber si es que se tiene alguna idea acerca de dónde se sacarán esos recursos y cuántos se necesitarán. Veíamos estos días que el director actual de Migraciones se quejaba de la falta de impresoras en la avanzada Colchane. Entonces, ¿es realista esta apuesta tecnológica? Yo no tengo la respuesta, pero lo sea o no, hay que encontrar los recursos. Y por eso es relevante definir cuánto cuesta y de dónde se sacarán esos recursos. José Antonio Kast tiene una bancada importante en el Congreso. Deberían poner ojo y presionar aquí. Miren. Presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones para este año 2025. De libre disposición, casi 7.000 millones de pesos. 6.875 exactamente. Más de 3.000 millones de pesos más que el año anterior.
Dotación de funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones para este año 2025. De nuevo, posibilidad de extenderse en 86 nuevos funcionarios en comparación con 2024. ¿Para qué se usarán esos 7.000 millones? ¿Para qué se han usado esos otros 4.000 que ya se habían tenido anteriormente? ¿Por qué unos nuevos 3.000 millones adicionales? ¿Por qué de libre disposición? A ver, quizás con esto no se cubra todo lo que se requiere, pero este es el trabajo de detalle que se tiene que hacer para ir sumando y sumando recursos. Insisto, José Antonio Kast, con su bancada, debería presionar ahora y no en 2026, porque los chilenos no tenemos por qué esperar. Tienen que presionar ahora para que esos miles de millones de pesos libres del Servicio Nacional de Migraciones y del señor Taller se usen ahora en esto que se propone. Tecnología, vigilancia, cercos, etc. Mostramos recién la pista. Ahí está el detalle. Esto es trabajo de detalle. Solo como paréntesis, nuestra directora ejecutiva, Teresa Marinovich, entrevistó esta semana al economista que Gabriel Boric ninguneó hace poco, Jorge Quirós. Y este dio ejemplos impactantes de ese trabajo de detalle. Miren. La mayoría de los chilenos no tiene nada que ver con lo que está haciendo el Ministerio de Cultura, que gasta 450 millones de dólares, ¿ah? Que es el que más ha aumentado su dotación desde marzo del 2022. Sí, es impresionante. Ha contratado 623 personas nuevas. Tiene más, es el ministerio con más periodistas del Estado de Chile. 161 periodistas. ¿Eso en el Ministerio de Cultura? Sí, señor. 161 periodistas. Tiene más asesores comunicacionales que el propio presidente. No, es el cuarto ministerio con mayor ausentismo laboral. 25 días hábiles al año. Trabajan 10 meses al año. Bien, era solo un paréntesis para que se entienda el punto. Si les interesa la entrevista, pueden verla completa en nuestro canal de YouTube. Pero ahora volvamos al plan escudo fronterizo de Kast. Preguntábamos por tecnologías, costos, fuentes de recursos. Ahora el cuándo. ¿Para cuándo todo esto? El despliegue y las obras comenzarán el 11 de marzo de 2026 y se priorizarán los pasos críticos como Colchane y Chacayuta. Lo segundo, esto último, bien. Priorizar Colchane y Chacayuta, bien, es lo lógico. Son por lejos, conforme a información que nos ha entregado PDI, los pasos con mayor flujo de inmigración ilegal. Pero lo primero, esto de el despliegue y las obras comenzarán el 11 de marzo de 2026. A ver, algunas cosas. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no ahora mismo? De abril de 2025 a marzo de 2026 hay muchísimo tiempo. Muy probablemente al menos 30.000 inmigrantes ilegales nuevos y quizás 50.000 si consideramos primero la nueva ola venezolana por el fraude electoral de Maduro y segundo, la política migratoria del presidente Trump. Entonces repito, ¿por qué no ahora? Yo sé que hoy mismo Republicano y Kast por sí no pueden directamente porque el gobierno está en manos de Boric y asociados. Pero ¿por qué no presionar ahora para que el plan sea realidad ahora? Podrían presentar modelos, maquetas de las obras, crear una imagen de lo que podría ser hoy la frontera si es que se enfrentara verdaderamente el problema. Planificar eso y ponerlo a disposición del gobierno e instarlo a que lo implemente ahora. Si es que son medidas de control migratorias importantes, que el candidato valora como de radical urgencia, debe pujar por ellas no solo como herramientas de disputa electoral, sino como actual mecanismo de solución de un problema que aqueja a millones de chilenos ahora. En fin, segundo eje del plan escudo fronterizo. Veamos. Despliegue militar y policial permanente. Y aquí hay mucho y también preguntas y dudas relevantes porque son varios los ajustes que se pretenden. Las Fuerzas Armadas y de Orden, constituidas como una fuerza de tarea conjunta, tomarán el control absoluto de la frontera norte. Se desplegarán 3.000 efectivos en turnos rotativos con bases de operaciones, garantizando una presencia constante y disuasiva para interceptar, detener y reconducir inmediatamente a cualquier migrante ilegal que intente ingresar al país. Bien, aquí dos cosas. Primero, 3.000 efectivos, 3.000 en turnos rotativos. ¿De dónde salen esos 3.000? ¿Qué trabajo dejan de cumplir? ¿O es nueva dotación? Y otra pregunta, bases de operaciones. ¿En qué se traducen? ¿En qué consisten? ¿En qué puntos de, por ejemplo, esos 240 kilómetros se plantea instalarlas? Son preguntas de cosas concretas de nuestro interés nomás. Decíamos, el plan habla de control absoluto de la frontera norte y referido a eso, al control absoluto de la frontera norte, indica que los militares tendrán facultades plenas para detener, reconducir y expulsar a cualquier extranjero
que cruce ilegalmente y a renglón seguido señala que se implementará de manera efectiva una franja de exclusión de 10 kilómetros en la frontera donde cualquier persona sin documentos será automáticamente detenida y expulsada. Varias dudas acá, porque decíamos, hay muchos cambios. Primero se habla de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la frontera, de la implementación de una franja de exclusión de 10 kilómetros en la frontera. A ver, ¿se están refiriendo a una nueva franja de 10 kilómetros? ¿Tendrán Kast y republicanos en cuenta la franja de 10 kilómetros prevista por el artículo 131 de la ley número 21.325 a propósito de la institución de la reconducción y que fue incluida por la ley número 21.655 de febrero de 2024? ¿La están considerando? ¿Conocerán de su existencia? ¿O acaso esta franja de 10 kilómetros de exclusión que proponen implementar es una nueva franja adicional a aquella que ya existe? ¿Tendremos dos tipos de franjas o una reemplazará a la otra? ¿O se está hablando de la misma y la verdad es que no hay que implementar una nueva franja? A ver, esto lo pregunto y somos bastante insistentes porque en estos dos pequeños párrafos que leí se empiezan a mezclar cosas. Militares y PDI, expulsiones y reconducciones, implementación de franja de exclusión de 10 kilómetros y franja actual de reconducción del artículo 131. Entonces, ¿qué se pretende hacer para evaluar y entender verdaderamente la eficacia del plan? Miren, veámoslo en detalle. Se habla de que militares reconduzcan y expulsen. Primero, son dos herramientas diferentes. En esta columna hemos hablado sobradamente de ellas. Reconducciones las ve PDI y el Servicio de Migraciones, y expulsiones el Servicio, tribunales por ciertas causales, y en algunos casos el subsecretario del Interior y los delegados presidenciales regionales. ¿Qué planean los republicanos en este sentido? ¿Que militares practiquen reconducciones y además dispongan de expulsiones? ¿Y cómo distingue además Kast estas dos herramientas? Pregunto porque se habla de expulsiones en el contexto de esta nueva franja de exclusión, pero decíamos, ya existe una franja de 10 kilómetros para reconducciones, que son, súper en sencillo, algo así como una expulsión express. Se dice también, respecto de esta nueva franja de exclusión, que cualquier persona sin documentos será automáticamente detenida y expulsada. ¿En qué se traduce esta expulsión automática? ¿En que, por ejemplo, no habrá proceso de ningún tipo? A ver, ¿no será que todo esto de la franja de exclusión, expulsión automática, es otra forma diferente de llamar a algo que ya tenemos hoy en el artículo 131 de la Ley de Migraciones, que es la reconducción o devolución inmediata de inmigrantes ilegales? Tengo toda la impresión de que es eso. Y si es que tenemos a algún republicano en el público que nos explique si no, que nos corrija. Ponemos atención, obvio. Pero si resulta que lo que se está haciendo aquí es solo repetir algo que ya existe, pero con palabras diversas, automático, militares, exclusión, ¿qué diablos hace esto en un plan como propuesta si es parte ya de las herramientas y legislación actual? En fin, últimas medidas aparte, antes de entrar en el tercer y último eje del plan. Se proponen los centros de internación y expulsión de inmigrantes ilegales. Leo. Los inmigrantes irregulares no podrán dispersarse en el país. Todo aquel que cruce sin documentos o que esté en condición irregular será trasladado a centros de internación y expulsión, ubicados cerca de la frontera donde esperarán su expulsión inmediata. Varias cosas. Primero, la creación de los centros de internación es una buena medida y así la hemos destacado en múltiples oportunidades. Hay que construir esas obras, hacerlas ya. Lógico, pero ojo, aquí las mismas objeciones que hicimos con Evelyn Matei y su plan de acción inmediata. Bien en concreto, la creación de los centros es una idea que está hoy discutiéndose en el Congreso de Chile. Pregunto entonces, ¿estarán los equipos de Kast siguiendo la tramitación legislativa de dicho proyecto? Y si están al tanto, ¿estarán presionando para su avance? Porque yo veo el proyecto bien parado, de hecho. De nuevo, si es una medida que el candidato presidencial juzga como relevante, ¿por qué no trabajar por su implementación ahora ya? A ver, si esto es lógico. Si aquí no importa quién lo haga, sino que se haga y punto. Porque es importante para el bienestar de los chilenos y punto. Eso se discute actualmente en el Congreso y sería importantísimo que ese proyecto fuera empujado ya por José Antonio Kast y su bancada de diputados en el Congreso. Boletín número 1716406.
Hecho el punto, volvamos a lo que planean específicamente republicanos con los centros de internación, a su diseño. Hablan, repetimos, de que todo aquel que cruce sin documentos o que esté en condición irregular será trasladado a centros de internación y expulsión ubicados cerca de la frontera, donde esperarán su expulsión inmediata. Entonces, son dos causales para caer en los centros: cruzar sin documentos, dice el plan, o estar en condición irregular. Preguntas rápidas para estas dos causales. Según la última estimación del INE, en Chile hay cerca de 340.000 inmigrantes ilegales, registro oficial sin incluir la cifra negra. 340.000. Y este documento de José Antonio Kast indica que todo aquel que esté en condición de irregular será trasladado a los centros de internación y expulsión. Son 340.000. ¿Cómo planea Kast hacer esto? ¿Tendrán una especie de plan de detección y detención de inmigrantes? ¿Saldrán a buscarlos? ¿Formarán un equipo de tarea específico para eso? ¿Habrá, por ejemplo, redadas en ciertos sectores? ¿Cómo se pretende alojar en simultáneo en los centros al menos a unos 50.000? Hoy ni siquiera existen plazas penitenciarias para condenados por delitos y crímenes. ¿Qué posibilidad hay de crear además plazas no penitenciarias para inmigrantes? ¿Se tiene estimado algún cálculo al respecto? Y esto, por supuesto, creemos son preguntas serias y que creo deben responderse por José Antonio Kast. ¿Esto incluye a los 340.000? En esto deben ser claros porque es en serio relevante. En fin, miren, otra cosa interesante. Se utilizará diplomacia efectiva para que los países fronterizos acepten la reconducción y devolución de los migrantes irregulares sorprendidos en la frontera. Si no cooperan, Chile tomará represalias económicas y diplomáticas. Primero, lo obvio, si la diplomacia que utilice José Antonio Kast es efectiva o no, eso solo lo dirán los resultados. No se puede lograr por declaración programática, pero lo importante, si no cooperan, Chile tomará represalias económicas y diplomáticas. Esto me parece muy bien, es algo por lo que se debió optar hace mucho rato. Lo decíamos, el caso boliviano, tasa del 0,7% de reconducciones de inmigrantes ilegales no bolivianos en la frontera con Bolivia en los últimos 3 años. De cajón las represalias contra Bolivia hace mucho tiempo, toda la razón. Pero ahora la pregunta para José Antonio Kast. ¿Cuáles? ¿Qué represalias económicas y diplomáticas propone Kast? Y se pregunta esto porque sería relevante que esto salte a la discusión pública, sobre todo si tenemos en cuenta un antecedente gravísimo, que es que la exministra Carolina Toá, hoy candidata, antes de irse, viajó a Bolivia a firmar un protocolo de reconducciones que dijo que estaría funcionando el 20 de febrero. Hoy, a comienzos de abril, no sabemos realmente si funciona y se nos ha denegado expresamente el acceso al protocolo por parte de la Subsecretaría del Interior. Por eso insistimos, relevante, muy relevante es que José Antonio Kast y sus diputados expliciten cuáles serían estas represalias con países que no cooperen y que presionen ahora para que se adopten, porque la situación en Frontera Norte no aguanta 2026. No aguanta en ningún sentido. Esta semana también, en entrevista de nuestra directora ejecutiva con Iván Puduje, ambos revisaron el último estudio de la Oficina de Urbanismo ATISBA respecto de los resultados del censo 2024. Y en cuanto a las regiones y ciudades de la Frontera Norte, se observó que de una medición a otra se está despoblando el norte grande de nuestro país. Despoblando, la gente está abandonando el norte. Y si es que algunas comunas crecen, lo hacen bajo el promedio nacional y próximas a decrecer. Esto es grave, muy grave. Nuevamente, si es que les preocupa el tema, pueden revisar el programa completo de Fiscal Urbano en nuestro canal. Ahora, cerremos con el tercer eje, sanciones. Y aquí se habla de cosas como, miren esto, medidas económicas radicales para desincentivar la permanencia ilegal. ¿Cuáles? Fin a las remesas ilegales, fiscalización y sanción a empresas de transporte y arrendadores, sanciones económicas a empleadores y cero derechos sobre arriendos y propiedades. Se prohibirá, dice el plan, el arriendo de viviendas a ilegales. Sobre esto último, ¿cómo se planea hacer? ¿Qué pasará con los ilegales que están actualmente arrendando? ¿Serán dirigidos todos a los centros de internación? Recordemos, son 340.000. Y sobre lo penúltimo, ¿a qué sanciones económicas a empleadores se refiere José Antonio Kast? Pregunto porque ya existen multas para empleadores que contraten ilegales. Artículo 117 de la Ley 21.325. ¿A qué va Kast entonces? ¿Qué pretende hacer con esto? ¿Cuál es la novedad específica ahí? ¿O
¿Se referirá más bien a la aplicación efectiva de dicha norma? No sé. Lo último, no más beneficios para ilegales. Bajo escudo fronterizo, los ilegales quedarán automáticamente excluidos de sistema de salud público, excepto urgencia, priorización o preferencia en educación, bonos y subsidios del Estado, acceso a vivienda social, trámites de regularización automática. Primero, ¿qué es esto de automáticamente excluidos? ¿Cómo operará? ¿Cómo se desplegará normativamente el plan de escudo fronterizo? Esa es un poco una pregunta que puede extenderse para todas las medidas. Segundo, se habla de exclusión automática de bonos y subsidios del Estado. ¿De cuáles? ¿De todo bono y subsidio? Algunos sí y otros no. ¿Cuáles? Tercero, ¿qué está haciendo José Antonio Kast y su bancada de parlamentarios, de nuevo, en la discusión legislativa sobre esto? Porque, recordemos, esto específicamente, junto con otras cosas, está siendo discutido en el proyecto de ley misceláneo de migraciones, boletín número 16072-06. Existe ahí una propuesta de principio general de no priorización de inmigrantes ilegales, una norma específica en salud y otra norma específica también en educación. ¿Qué está haciendo Republicanos en esa discusión? ¿Por qué no volcarse ahora sobre este tema? Esto es algo que urge a muchas familias de la clase media chilena que no tienen por qué esperar a marzo de 2026 o más. Y aquí, ojo, decíamos que Evelyn Matei ya reaccionó e instó a sus diputados a presentar un proyecto de ley acotado para tratar esta situación. ¿Qué hará José Antonio Kast? Porque en esto deberían salir ahora en bloque, porque hay cosas que se pueden hacer ahora ya. Miren, pongo un ejemplo concreto. Resolución exenta número 015/0619 de la Junji, que prioriza a inmigrantes ilegales en los jardines infantiles por sobre hijos de madre adolescentes, niños con discapacidad, hijos de padre o madre con trastornos psiquiátricos y los hijos de madre soltera. ¿Qué esperan José Antonio Kast y republicanos para poner presión específica sobre aquello? En estas cosas es donde realmente puede hacerse la diferencia. Solicitar que se cite a la vicepresidenta nacional de la Junji, Daniela Triviño Millar, a la Comisión de Educación, a dar explicaciones por los efectos de esta resolución e instarla a dejarla sin efecto ahora ya. En fin, bien, hemos revisado lo medular del plan escudo fronterizo de José Antonio Kast, habiendo analizado semanas atrás las medidas migratorias de Evelyn Matei. Conclusiones bien rápido. Existe en el plan de Kast la radicalidad necesaria, y esto no lo digo como algo así como son los más duros, no. Me refiero a que se apunta justo a los temas sensibles del problema migratorio y con bastante más diseño, claridad y planificación que Evelyn Matei. Pero, hay varias dudas igualmente, las planteamos aquí recién. Dudas que es relevante que se aclaren, se especifiquen detalles, etc. Y por sobre todo lo anterior, falta acción hoy. Insistimos majadamente con esto, porque, miren, José Antonio Kast ya no es el candidato outsider de 2017. Tiene un partido grande que recibe financiamiento público, cerca de una quincena de diputados, una senadora, primera mayoría en Core, más de 200 concejales, etc. Así como que está de mano atada hasta marzo de 2026. No, señores, si Kast y su partido juzgan que las medidas de este plan son fundamentales, deben ser empujadas ahora, porque no importa quién las implemente, lo importante es que se implementen. Soy Francisco Cancino, director de estudios de FNM.